y nos invita a una etapa, ¿sale? Aquí es desde preescolar hasta posgrado. Eso es lo que ustedes deben de tener bien en cuenta. Laboral, pues claro que sí, porque ustedes si quieren realizar, por ejemplo, una estrategia grupal, pues tienen que hacer un diagnóstico. En una empresa tienen que darse cuenta qué tipo de personas van a trabajar, con qué población. Si por ejemplo yo llego a un hospital y de repente me mandan a la Secretaría de Seguridad, ¿ustedes creen que puedo aplicar el mismo instrumento de evaluación? ¿Por qué? Las condiciones y el contexto son diferentes, ¿no? Por ejemplo, porque se supone que son personas más preparadas. no, porque estamos hablando de un tema psicopedagógico. No, escúchenme otra vez la pregunta. Si yo voy, por ejemplo, al sector salud, enfermeras, y me mandan después a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿puedo aplicar el mismo instrumento de evaluación? Son dos cosas distintas porque primero está en salud y ahí se ve pues precisamente la salud de cada persona, ¿no? Y en seguridad hablamos de seguridad de un individuo o de una persona, pero en otro contexto. ¿Qué es lo que cambia en estos dos? ¿El nivel? ¿El qué? ¿El nivel? No, el perfil. El perfil. ¿Cómo se llama ese perfil? ¿Cómo se llama? Ya lo vimos. Incluso les di una prueba. No es lo mismo tratar con una enfermera, con un médico, con un, a lo mejor, ay, se me acuerdan de las personas, camilleros, ¿cómo se llaman? Los de primeros auxilios, a llegar y tratar con un policía. Por lo regular, el policía está loco. Es un perfil vocacional. Por eso es que no todos podemos ser médicos, por eso es que no todos podemos ser maestros, por eso es que no todos podemos ser X, ¿verdad? Entonces, ese perfil vocacional va a depender mucho en una estructura laboral. Por eso es que yo no puedo aplicar el mismo instrumento y no puedo actuar a ciegas. Imagínense que yo, por ejemplo, ahorita les voy a leer una de las rúbricas con las que me voy a empezar a evaluar. Y ustedes me van a decir. La tarea fueron preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasaría si yo en un momento empiezo a hacer esta afirmación? El contenido es completo, preciso y profundo, incluye todos los conceptos claves y legales importantes y relacionados lógicamente. No hay errores ni información relevante. ¿Aplican sus preguntas? Otro ejemplo, por ejemplo. El diseño es sencillo, desordenado, poca moda distribución del espacio, uso escaso o incorrecto de colores o imágenes, la letra o el trazado dificultan la letra. ¿Aplican sus preguntas? Otra. No hay síntesis, copia textos completos, párrafos enteros o información sin procesar. No se seleccionan las ideas importantes, es una copia sin procesar. ¿Aplican sus preguntas? ¿Aplican o no aplican? ¿Sí? ¿Por qué sí? Ustedes me están dando respuestas. ¿Hay un diseño ahí? ¿Tiene colores? ¿Tendría que llevar colores? ¿Tendría que llevar colores? Para preguntarme, bueno, para darme contenido. No. Claro que no. Entonces, por ejemplo, yo esto que les acabo de dar es un ejemplo de una rúbrica para calificar su mapa mental. Hay para todo, incluso para preguntas. Esta no se las voy a dar hoy, pero si se dan cuenta son criterios muy específicos que van a tener que empezar a hacer ustedes. Si no los tienen, ¿sale? Ahora pues, si yo en un momento dado empiezo a, por ejemplo, en esta parte de lo que es el aspecto laboral, y pregunto, a un policía, ¿cómo trataría a su paciente si llega en estado de crisis? El policía me va a decir, pues lo arresto y lo meto en el
el cuartito de los que se llaman. La enfermera me va a decir, bueno, pues el paciente se tiene que de alguna manera escuchar, validar lo que él está platicando. Si no se autolesiona, entonces podemos a lo mejor aplicar el medicamento. Si está en crisis de autolesión, pasarlo con el especialista, que en este caso va a ser el psiquiatra. Ajá. Entonces son dos respuestas muy diferentes, por eso es que no se puede aplicar cualquier instrumento de evaluación, pero sí hay instrumentos estandarizados y ahorita los vamos a ver. Esos instrumentos estandarizados pueden ser desde lo que es una prueba ya psicométrica, las famosas que les van a dar el campo de bagaje, por ejemplo el de coeficiente intelectual, que ya lo vimos. Ese sí se le puede aplicar a cualquier tipo de persona para conocer cuál es el grado de a lo mejor daño en alguna área. Memoria, en expresión verbal, en expresión no verbal, en lógica. Ajá. Ese sí, pero hay otras en las cuales no. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a partir del diagnóstico psicopedagógico. En la terapia, de igual forma, se tiene que realizar cada sesión una estructura de una ficha por objetivos, es decir, a lo que quiero llegar. No puedo ir caminando nada más con un paciente porque sí, porque si no vamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y puede recaer en el motivo de consulta o le puedo generar incluso un conflicto mucho más severo. Entonces acuérdense, insisto, estamos trabajando con seres humanos. Y en la orientación esto es muy importante, porque ya lo hemos platicado aquí. Este es un perfil para poder tener resultados en el área académica, es decir, cuando llega el chico con ustedes y les dice, pues es que no sé qué quiere estudiar, pues es que mis padres ya me están presionando, pues es que mi mamá dice que estudie medicina porque son los que ganan mucho y a mí no me gusta, o que ganen o que estudie derecho, pero yo no quiero, yo quiero ser artista, pero dice que me voy a morir de hambre. Entonces, esto es lo que ustedes pueden, con base en esto, pueden aplicar un instrumento y entonces ustedes ya generan un perfil o un encuadre y pueden darle un reporte a la con sugerencias. ¿Para qué? Pues para que quede fundamental y no obliguen al humanito a decidir algo que no. Imagínense estudiar algo que no les gusta. Ajá. Entonces, bueno, ahorita ya tuvimos. De las preguntas que ustedes realizaron de tarea, si se dan cuenta, ya hicimos un cuadrito o un esquema. Eso es lo que yo quiero que aprendan ustedes a realizar, porque cuando ustedes sintetizan la información es mucho más sencillo comprenderlo. A que si hago resúmenes y no van a comprender, son parrafotes y nada más van a recordar. Me acuerdo que en el tercer renglón estaba subrayado, pero no me acuerdo qué era. Entonces, por eso les voy a estar pidiendo muchos mapas mentales, que es de lo más sencillo. Pueden hacer un cuadro sinóptico, también pueden hacer un esquema o el ciclo, pero en este caso va a ser un mapa mental, ¿vale? Entonces vamos a ver toda esta información y se van a ir dando cuenta de que no es tan complicado siempre y cuando tengamos bien estructurado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿Seguros? Ya les puedo preguntar qué niveles son, qué son y dónde se pueden aplicar en qué ejemplos. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, antes de que pasemos con el tema, les paso a evaluación. Cierren su cuaderno, por favor. Obviamente que si no hicieron la tarea, pues pueden ser otro. Me colocan su nombre, por favor, en un ladito y me lo regresan. Esto les puede ayudar para su grupo de la escuela. Yo no tengo problema en llevar, por ejemplo, tomen fotos. Y así sirve de que también para la siguiente ya saben por dónde va, ¿sale? Entonces colóquense su nombre, por favor. Y necesito que sean muy honestos.
que pregunté, ustedes tienen que, por ejemplo, colocar, si tuve un nivel básico, es decir, que requiero apoyo continuo, si cumplo con lo mínimo indispensable pero con limitaciones, si cumplo con lo requerido de forma regular pero requiero supervisión, o domino el tema, y aporto valor extra con resultados sobresalientes. Que sean honestos con ustedes mismos. ¿Esto se puede tomar como para hacer un examen oral? ¿Se podría aplicar? Sí, para un examen oral. Sí, sí se puede, es una rúbrica. Después les voy a recomendar un diplomado en el ¿Hello? Perdón mi ignorancia. ¿Cómo lo vamos a marcar? Con una X, ahí dice. Con una X. Coma X. La descripción o la calificación. Ambas, porque por ejemplo, si ustedes consideran, se dan cuenta bajo un B o criterio, el de la izquierda, que es la calificación, que va de muy bajo, básico y medio, alto y muy alto. Con base en la descripción, si ustedes consideran, supongamos, no alcanzo el nivel básico, requiero apoyo continuo, pues ese es el que tal. Es decir, tengo una calificación muy baja. Ajá. Pero si del contrario también siento que cumplo bien con la calidad de poca supervisión, pues es alto. Depende mucho de la descripción. Gracias. Eso también nos sirve mucho para saber cómo vamos avanzando, cómo no, si en algún momento necesito fortalecer un área. Y la crítica siempre es buena, siempre los críticos sean críticos, los criticones es diferente, pero la crítica siempre que alguien te la hace con fundamento claro, es bueno para que vayas creciendo a nivel personal y bueno, académicamente. Coloquen su nombre, la fecha y su proceso reflexivo, ¿sabes? Me lo dio. Gracias, ¿y más? Gracias. Gracias. ¿Lista, Carmencita? No se estrese. Les dije que es un proceso. No pueden mejorar. Me preocupa mi sabiduría. Por favor. Sale, pues vamos a empezar a ver el tema que nos toca hoy, que es el diagnóstico psicopedagógico, ¿sale? Hoy vamos a ver parte de esto que es los antecedentes. Y la evaluación diagnóstica desde siempre ha sido un punto crucial para el ser humano.
Eso tiene mucho que ver con el proceso de la antigüedad, porque en algún punto se preguntaban por qué uno sabía más que otro, por qué otro tenía más habilidades que otro, y entonces empieza a surgir desde pues, nuestros ancestros, y esto lo vamos a empezar a ver desde la parte del misticismo. Yo como sugiero que empiecen a hacer ¿cómo se llama? Los mapas. Tenemos el tema central y empieza a hablar de orígenes. Bueno, ahorita voy a hablar de misticismo. ¿Cómo y a qué se refiere? Para que ustedes vayan entendiendo. Si necesitan que repita algo que me detenga, me avisan, porque a mí yo lo voy a y después de que en un momento dado, si no hay preguntas, lo estamos entendiendo. Entonces, esta parte del misticismo mencionaba que necesitaba ser evaluada la psique de la persona. La psique es la mente. Entonces, esta parte se relaciona mucho con el aspecto espiritual y también de religión. Pero donde estaba más fijo era en la astrología y la metafísica que manejaban en aquel entonces. Sin embargo, la metafísica es una de las, pues no puedo decir que es ciencia, pero sí es una forma de ver la vida, pero no tiene un sustento científico. Sin embargo, era una de las partes que intentaba explicar qué era lo que pasaba con el ser humano. Pero también entonces, esta parte de los orígenes los tenemos en China. Es bien importante y es muy bonito que ustedes conozcan cómo se va viendo a nivel global, no solamente a nivel nacional, porque a nivel nacional la verdad es que tenemos de pronto mucha pobreza académica en cuestión de cuando son ciencias. Y esto es un bagaje muy amplio porque viene desde, insisto, desde otras religiones u otras profesiones. Entre ellas está la China. Bueno, ¿qué pasaba? Ellos tenían la idea de que el ser humano se iba desarrollando con base en sus vivencias, pero no lo podían explicar o no tenían la certeza de cómo. Entonces ellos empiezan a generar toda una serie de tratar de explicar, que entre esto está la Biblia, por ejemplo, está Sócrates, no sé si alguna vez hayan leído Sócrates, pero él se preguntaba mucho con esta parte de Platón y de Aristóteles. Si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar o leer la mayéutica aristotélica o platónica, también ustedes van a empezar a entender porque ellos se preguntaban el porqué de todo. Es decir, llegaban y, bueno, ¿te gusta el café? Okay. ¿Por qué te gusta el café? ¿Por qué no el té? ¿Por qué no a lo mejor una infusión de manzana con agua? ¿Por qué te gusta? Y él empezaba a ser tan insistente que muchas veces la gente se molestaba y lo tiraba de loco. Pero de ahí surgieron muchas de las respuestas del por qué empezábamos a tener diferentes tipos de gustos e intereses. Y se complementan. Entonces también Galeno, que es uno de los filósofos que también en algún momento dado se empezó a inclinar más por el área de salud. De ahí tenemos pues lo que es Galeno. Entonces de ahí tenemos pues, muchos de los orígenes. ¿Qué sucede cuando en un momento dado ellos empiezan a entender la estructura y empiezan a entender que no todos pensamos de la misma manera y no tenemos los mismos gustos? Pues surge la psicometría. La psicometría va a ser, eso sí se los voy a, si lo quieren anotar, no es sin problema, pero la psicometría surge como uno de los orígenes científicos. Estos son los de las primeras, de sus primeros orígenes en la psicometría, es decir, en la forma de medición. Y esto es que busca medir las operaciones del espíritu. Caray, ¿cómo hago eso? Bueno, pues eso se encargaron los filósofos. Busca medir, las operaciones del espíritu. Y entonces empiezan a crear los primeros laboratorios psicométricos. Y esto empieza a ser en Alemania.
Leipzig se llama, Alemania. Entonces, cuando empiezan en alguna forma a empezar a tratar de explicar los orígenes y la conducta del ser humano, es cuando empiezan a hacer todos sus experimentos raros. Por ahí hay un experimento donde tienen la cabeza de un perro sin cuerpo, pero lo hacen funcionar, lo mantienen vivo. Ajá. Los rusos y los alemanes son un monstruo en esto, pero son de verdad que fue lo primero que pudo haber surgido en cuestión de la conducta. Me comentaba mi hijo de un reportaje de una persona que había ido a cierto lugar de la República Mexicana y la habían operado del corazón, precisamente con esa técnica. La persona que lo curó o que lo operó, la abrió con sus mismas manos en la parte de su corazón y le hizo una operación sin instrumentos, sin nada de eso. Espirituales, ¿no? Eso también, aquí en México eso sí lo tenemos documentado, y es la famosa Pachita, que era en Chihuahua, y de ahí surgió toda una investigación de un psicólogo mexicano de la UNAM, que se llamaba Jacobo Ringler, y él trataba de explicar esta parte de lo espiritual. Sin embargo, como no había un sustento científico, o eso era lo que creíamos, porque lo desaparecieron de la noche a la mañana Jacobo Ringler. Entonces se supone que él había, o ya había descubierto un poco más con sustento académico. De hecho hay libros. Yo honestamente no soy muy, yo soy muy escéptica, siempre se los he dicho, muy respetuosa, pero también está esa parte. Y supuestamente esa persona quien fue operada decía que, le preguntaban que por qué no decía de qué lugar la podían encontrar. Y decía que no se los podía decir porque a ella supuestamente se los ponía la divinidad en el camino, y que si ella encontraba o se encontraba con esta persona con necesidad de salud, era a quien ella tendría. No podía llevar, por ejemplo, yo llevar a mi hija, a mi hijo y así. No, tendría ella que en su camino encontrar a esas personas con necesidades de salud. Recuerden que también nosotros venimos de nuestros orígenes son místicos. Los aztecas, los mexicas, ellos atribuían muchas facultades a la naturaleza. Sin embargo, insisto, o sea, es algo que se trata como un antecedente histórico, pero no lo tenemos realmente como comprobado. Es parte de lo que va desarrollando. Sin embargo, insisto, muy respetable, pero no tiene base científica. ¿Verdad? También existe lo que es de los orígenes, algo que se conoce como la psicofísica, y esto es que empiezan a tener o empiezan a ver cuáles son aquellas diferencias individuales. Insisto, ¿por qué a él le gusta la manzana y a ella la pera? ¿Por qué él actúa de una manera distinta en una situación igual? Por ejemplo, que llegas a ver un temblor. Porque hay gente que es muy templada y que lo toma con tranquilidad, y porque hay otros que se desesperan y gritan, o incluso se pueden llegar a desmayar. Ajá. Entonces eso era lo que veía la psicofísica. En otro punto pues viene lo que es el enfoque evolucionista. Esto es que, acuérdense que su máximo exponente pues es Darwin, y también impacta en la evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque también hablaba de las diferencias individuales. ¿Qué sucedía, por ejemplo, con una persona que vivía en el norte del país o con otra, bueno, yo poniendo el ejemplo de aquí de México, o con otra que vive en el sur? ¿Por qué unos son más blancos que otros? Por ejemplo, está hablando del continente, ¿por qué los norteamericanos son más blancos que los sudamericanos? Y estamos hablando de un solo continente. ¿Cómo implica o cómo impacta aquí el clima? Porque sí, tiene mucho que ver con el clima. Por ejemplo, los europeos son muy blancos de piel y ojos claros, porque su mecanismo de defensa no está tan desarrollado como un centroamericano, que requiere la piel más oscura y más dura, por llamarlo así, y los ojos oscuros porque es un mecanismo de defensa ante el sol. Allá es mucho más frío. Entonces Darwin era el que empezaba a checar todo eso, y era el que mencionaba: si no te adaptas, mueres. No es el fuerte, es el que no se adapta.
Y eso es a lo que actualmente pues está mucho en boga, ¿sale? Viene también lo que es la parte de la psicología experimental y empieza, insisto, lo que les decía, la creación de los primeros laboratorios en Alemania para marcar pues un hito en lo que era todo el antecedente de la explicación conductual a nivel general. Esto acuérdense que surge desde un punto biológico médico. Por ahí dicen, pues Sigmund Freud es el padre de la psicología. Sigmund Freud no es el padre de la psicología, Sigmund Freud era un médico. Él fue el padre de todo lo que fue la parte de la de la psiquiatría, pero siguió una base en todo lo que es conductual, pero no es el papá de la psicología. Se basa en todo esto que dejaron sus antecedentes de los laboratorios. Y entonces cuando ellos empiezan a tener esta parte de los laboratorios con métodos científicos, empieza a surgir la parte de la psicometría, pero además esa parte de la psicometría se dan cuenta de que necesitan ser mucho más específicos. Y surgen los tests, por ejemplo, psicológicos, surge el psicodiagnóstico, surge la evolución conductual. ¿A qué se refiere? Bueno, el test de inteligencia. El test de inteligencia lo desarrolla Binet, era también un psicólogo, y surge porque él tiene la intención de evaluar cuál es la capacidad intelectual. Entonces, cuando él empieza a pensar por qué un niño reacciona de esta manera y un adulto ya no, ¿qué es lo que pasó en ese proceso y dónde se perdió? ¿Por qué, por ejemplo, no sabe leer fluido? ¿O por qué, por ejemplo, no sabe razonar? ¿O por qué, por ejemplo, no sabe analizar? Entonces él empieza a trabajar en los test de inteligencia. Después surge el psicodiagnóstico con se empiezan a dar cuenta de que no solamente es este problema a lo mejor en un punto del cerebro, que afecte las funciones básicas, memoria, habla, percepción. Cuando ellos empiezan a darse cuenta de que puede haber toda una gama de influencia desde lo familiar, lo ambiental, lo temperamental, que es decir, lo genético, empieza a surgir esta parte del psicodiagnóstico. Y el psicodiagnóstico empieza a tener en algún punto dado esta parte de lo global. Cuando se dan cuenta de que es más específico cada vez, empieza a generar una valoración conductual. Esta valoración conductual, pues, ellos toman un tema en específico, por ejemplo, no lo conocían en aquel entonces como TDAH, problema de control conductual. Y entonces ellos empiezan a determinar, ok, a ver, espérame, este niño no entiende. Y entonces si no entiende y ya le hablaron fuerte, pues no lo medicaban. Lo que surgían, acuérdense que eran los primeros laboratorios de psiquiatría, que eran demasiado violentos, toquecitos. O que los encerraban. Bueno, pero esto no se aleja mucho de la realidad, porque en un momento dado, todavía tenemos actualmente familias que, por ejemplo, con la esquizofrenia, los encierran. Para pronto tenemos el caso de Nesa el año pasado, donde recogieron a una niña en situaciones sí, muy deplorables, porque la mamá los abandonó y el papá se queda al cuidado de la niña, pero tenía que trabajar, y entonces la encerraba y la amarraba todo el día en una silla de plástico, y la niña ahí defecaba. Entonces todo el día, imagínense, pero él tenía la idea de que estaba poseída, pero la niña tenía esquizofrenia. Apenas la soltaban y lo primero que hacía era golpear a la gente. O sea, obvio, todos sus impulsos ahí, la gente le estaba dañando, pues atacaba. Entonces la dejaban encerrada. Pues total, muérete, pero pues no surgió eso. Entonces, pues es una situación en la cual en estos modelos de evaluación tradicional todavía no estamos desapegados de ellos. Nos falta mucho conocimiento sobre lo que es, les decía, la salud mental. Ese es ahí donde ustedes pueden entrar, ¿sale? Entonces, bueno, esta parte de lo que es la evaluación conductual también va a tener en boga parte de lo que es la evaluación de la personalidad, la evaluación de la inteligencia, la evaluación en algún momento de la orientación, pero también, acuérdense, esto, al tener un antecedente biológico o médico-biológico,
hablaban de aquellos síntomas o aquellas características como un proceso de enfermedad. Es por eso que cuando nosotros vamos ya se los había explicado esto, cuando vamos al médico, ellos nos van a hablar de un cuadro sintomatológico, ¿cierto? Sí. Si, por ejemplo, 3 de aquí vamos con flujo nasal, dolor de cabeza, cuerpo cortado, ¿qué nos van a decir? Resfriado. Un resfriado. Ajá. Infección. ¿Y qué nos van a dar? Nos pueden dar el mismo medicamento, solo en dosis diferentes. Ajá. Pero vamos de todos los que vayamos de aquí, de esos 3, solamente de estos 3 características que les di. Pero si alguno dice, ¿sabes que yo tengo eso? Más, perdí el olfato. Ya no. Y si hay conocimiento previo de algo que se asemeje en su cuadro sintomatológico, nos van a dar un medicamento. Pero fue lo que pasó en COVID, que habían síntomas que no conocía, entonces empieza a ser un piloto, se llama un pilotaje, donde a un sector de la población le vamos a dar este medicamento y ustedes, porque no sabían si se refería, por ejemplo, a una bacteria o a un virus, y no se puede tratar de la misma manera, por eso hay antibiótico o antiviral. Pero por eso es que mucha gente murió, porque en un punto dado todos los empezaron a diagnosticar de la misma manera y los empezaron a atacar con el mismo medicamento. Y aparte, no más que las enfermedades que en esos momentos ya acarreábamos muchos, conjuntado con los síntomas de este virus. Ajá, a eso es a lo que voy. Justo. Cuando nosotros hablamos de una evaluación psicológica o psicopedagógica, en un punto no podemos tratar de la misma manera al paciente o al alumno. ¿Por qué? Porque, insisto, en depresión, por ejemplo, yo puedo tener un cuadro sintomatológico y yo puedo mandarlo al médico psiquiatra, porque es un médico al final de cuentas, y él les va a preguntar, si ustedes no van con referencia previa del psicólogo, él les va a preguntar características. Ha perdido el gusto, ha perdido el objetivo, está muy triste, ha dejado de comer, una depresión. Ahí te va la medicación. Pero si nosotros, por ejemplo, revisamos todo el abordaje y si damos estas características con base en el DSM-5 o en el CIE-11 que hemos llegado, pero nada más les decimos, ¿sabes qué? El paciente trae arrastrando una distimia, una depresión. Es una depresión funcional de hace 15 años después de la pérdida de su hijo y sí puede realizar actividades, sí trabaja, sí se levanta, pero cuando en un momento tiene una crisis es cuando lo tira. Entonces el psiquiatra va a decir, no, pues es algo ya diferente, yo no le puedo dar el medicamento nada más porque sí, pero el psiquiatra no va a hacer eso. Ajá. Ustedes tampoco van a hacer todo eso, lo que sí pueden hacer es entender por qué está triste el niño o por qué no está aprendiendo. Si en un momento dado, por ejemplo, llega un paciente que les dice es que no me interesa la lectura, ¿pero por qué? No, pues no sé. Y empezamos a andar, ¿cómo van a empezar a andar? Con esto. Ahorita vamos a ver, instrumentos. Ajá. Pero ustedes empiezan a lo mejor ya con el rapport y con las preguntas profundas y se dan cuenta que en un momento dado el niño tiene un bloqueo emocional porque su papá los abandonó y les dejó una carta y él la leyó. Y entonces lo que tiene temor es a leer textos porque lo asocia y no es que tenga problema de aprendizaje, sino más bien es un problema emocional que lo están mandando los maestros porque es un presunto o un probable problema de aprendizaje. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y cuando ustedes empiecen a tener esa diferenciación súper bien, es cuando ustedes solitos se van a recomendar. No es necesario que hagan tarjetitas, nada. Un trabajo bien hecho siempre los va a recomendar. No se acepta reclamación. ¿Manda? Después de un trabajo bien hecho no se acepta reclamación. No, yo siempre, la psicología es la única profesión donde el cliente no tiene la razón. Entonces, tenemos esta base ya, donde ustedes empiezan a ser más específicos, empiezan a checar, pero entonces nosotros en algún punto dado tenemos en esta evaluación ya conductual algo que se conoce fuerzas psíquicas y no tiene que ver nada con el misticismo, no, ¿sale? Esta es una parte donde hablamos del consciente o inconsciente.
Por ahí decía Carl Jung, cuando nosotros hacemos consciente lo inconsciente, nos damos cuenta de que es nuestra realidad y no nuestro destino o suerte, que es lo que cree mucha gente. Es decir, en este modelo de evaluación conductual, cuando nosotros aplicamos bien el enfoque, podemos ayudar a una persona que entienda que ella solita se está creando lo que está pasando. Por ejemplo, pues es que sabes que ya llevo 4 matrimonios y las mismas 4 personas siempre me terminan golpeando y me terminan abandonando y me terminan siendo infieles. El problema no son ellos, el problema es tú. ¿Qué sigues haciendo igual para poder seguir atrayendo a esas personas? Y eso es bien cuestionable, ¿no? Porque dicen que pasa hasta en trabajos y todo, Todo. en amistades, ¿no? De que es que me pasó esto y volví a tener otra amiga y me hicieron lo mismo, pero yo sí he escuchado mucho eso de que entonces el problema ya no es los demás, eres tú, porque te estás repitiendo patrones. Exacto, a eso iba. El ser humano siempre va a ser un espiral. El ser humano no es lineal. Por eso es un error que siempre pensemos en que yo quiero a la persona que conocí. Ya no era romántica como al inicio. Ya no ahora me reclamas de todo. Sí, pero a ver, espérame. ¿Qué hiciste tú también para llegar a este punto del reclamo? Nadie es igual que al inicio. Ustedes no son igual que hace un año, hace 3 meses. Y si lo son, pues yo los invitaría a cuestionar qué. Porque esto mismo nos puede generar o seguir generando patrones conductuales que nos pueden estar haciendo caer constantemente en crisis o en problemas. Es decir, por ejemplo, este es algo bien bonito porque de aquí surge todo, de aquí, del modelo conductual. Quiero un trabajo, pero en todos los trabajos que he ido me terminan corriendo o me termino peleando con los jefes. Nunca estoy satisfecho. Brinco de un trabajo a otro. Ah, pero ¿qué crees? Alguien hizo una observación y sí es cierto, también brinco de pareja en otro. ¿Qué está pasando? Cuando empiezo con ese proceso de introspección, que es aquí, con el modelo de evaluación conductual, aquí, es cuando empieza el ser humano con ese proceso reflexivo. Por eso es lo que les decía, en algún momento ustedes no se van a meter tan de lleno, pero sí les pueden ayudar a los padres. Oiga, señora, usted está haciendo una familia reconstituida con otro personaje, pero pues también la golpea. No es posible que se sienta a gusto ahí y todavía le dice a sus hijos que lo respeten. O tiene una pareja donde es alcohólico, y viceversa, no solamente es en los hombres, también en las mujeres, donde hay violencia y de repente tiene una hija o un hijo adolescente y usted se ha cansado de decirles llorando, golpeada, y bien que no tengan esa misma vida y pum, ahí van y hacen lo mismo. Y los regaña todavía y los empieza a ofender porque no es posible que estén viendo cómo me tratan y ustedes caigan en lo mismo. Ah, bueno, es un patrón. Ajá. Entonces, cuando empiezan a surgir esos modelos conductuales, es cuando empiezan a tener más enfoques diferentes. Por ejemplo, en el caso de un diagnóstico psicoeducativo o bien un diagnóstico psicológico, y también aquí ustedes lo van a ver, está en el sistémico, cognitivo-conductual, el humanista, que en lo personal no me gusta porque se me hace como muy rosita, muy sin bases científicas. Entonces, en un punto dado necesitamos encontrar qué es de cada ser humano. No puedo atender a todos igual, no puedo actuar a ciegas. Cada uno va a tener formas diferentes porque no todos pensamos de la misma manera, no todos actuamos de la misma manera y sobre todo no todos sentimos de la misma manera. Ajá, ahora, por ejemplo, un ejemplo así bien rápido. Levanten su mano derecha. ¿Ya? La otra mano. Ahora, su mano, bueno, voy a hacer por el otro lado, ¿sale? Su mano izquierda, toquen, pasen toda el contorno de sus dedos. Pasen, pero tranquilamente, despacito. Despacito. ¿Lista? ¿Sí? Ahora ese mismo dedo derecho, pásenlo
con su rostro, su frente, su nariz, sus párpados. Los párpados. Ajá. Ahora ese mismo dedo pásenlo por su antebrazo. Su antebrazo. El otro antebrazo. Con el mismo dedo. Gracias, no estoy sin dedo. Sí, trae. Sí, no más, muchas gracias. Mejor luego lo molesto. ¿Listo? ¿Ya con el otro antebrazo? Vale. ¿Quién sintió a lo mejor cosquillas? Yo. ¿Quién sintió a lo mejor como... Ay, es que los ríos de rodilla. ¿Quién? ¿Quién sintió a lo mejor pues un poco de molestia? Me di cuenta que aquí me ven. Ajá, no todos sentimos igual. Es un ejemplo burdo, pero no todos sentimos igual. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la gran diferencia entre lo que va a ser un psicólogo y lo que va a ser un psicopedagogo. ¿Y si no sentí nada? ¿Mandar? ¿Y si no sentí nada? Uy, claro, hay que tener cuidado de tener eso. Bueno, entonces, insisto, esto es parte de todo lo que puede componer a un ser humano. Por eso yo siempre he dicho que trabajar con los seres humanos es un arte, no cualquiera lo hace. Y desafortunadamente o afortunadamente hay muchas de las profesiones que trabajan con los seres humanos, pero lo trabajan como si fueran muebles y no son objetos. Entonces tenemos que ser un poco más empáticos, porque insisto, no a todos nos suceden las mismas cosas y cada uno va a tener una historia diferente. Ajá. Digo, no justifico las acciones, pero sí necesitamos entender. Por eso es que surgen estos orígenes, por eso es que va desde la evolución del siglo XX para todos los laboratorios, surge el método científico, empieza lo que son la evaluación tradicional y entre ellas siempre va a haber características similares. Entre ellas está la recogida de la información, es decir, a lo mejor ellos no sabían aquí que iban a hacer un diagnóstico, pero ya le preguntaron a Juanita, oiga Juanita, ¿y qué le pasó al difunto? Pues es que dice que se empezó a sentir muy triste y de la nada, ¿quién se murió? Qué caray. Fíjese que ahí en la esquina el otro vecino también ya se murió. Y entonces empezaban a recoger información por radio pasillo, lo que ustedes quieran. Pero tenían ya antecedentes de lo que era un diagnóstico. Las siguientes que también pues empezaban a plantearse, pues el de la esquina también estaba triste, y este también, y de repente se murió, pero resulta que los dos se quitaron la vida. ¿Qué está pasando? ¿Se conocían? ¿No se conocían? ¿Eran familia? ¿No eran familia? Y empiezan a generar hipótesis. Entonces, el primer punto importante de un diagnóstico es que siempre va a haber una recogida de información. El segundo de ellos es que va a haber una hipótesis. Espero que estén apuntando, porque esto yo no se los voy a dar. En la tercera parte de cómo es que ustedes van a empezar a generar y comprobar esta hipótesis es que van a empezar a ver cuál es la comprobar la hipótesis. Cuando empiezan a tener la información certera y que en algún momento a lo mejor sí les digan, es que sí se conocían. ¿Y qué creen? Eran amantes. Les cayeron en la movida y los Me iban está a leyendo el divorciar. pensamiento. Y entonces, híjole, pues a lo mejor por tristeza se mataron. Entonces empiezo a comprobar la información que yo ya recogí. Y entonces empiezo a decir, no, sí se quitaron la vida porque pues se querían mucho y los iban a divorciar, iban a perder todo ahí. Entonces es cuando yo empiezo a realizar un reporte de esa información. Ajá. Tanto puede ser oral como escrita. Pero a su vez, pues entonces empiezo yo a pensar, ¿no será que en algún momento dado los hijos van a requerir ayuda? Sí, entonces vamos a buscar a alguien que los pueda ayudar. Entonces empiezo a buscar un tratamiento alternativo, es decir, psicológico, médico, religioso, en esta parte de la evaluación tradicional. ¿Sale? Cuando entonces nosotros tenemos esta parte, imagínense, solo fueron 4 puntos: recogida de información, lo que es la hipótesis, cuando yo compruebo o refuto esas hipótesis y cuando reporto. ¿Sale? Pero no se quedaba solo ahí. Entonces es por eso
y viene la evolución conductual. Entonces esta parte de la evolución conductual empieza a tener ya mucho más precisión, y en esta parte de la evaluación conductual empiezan a surgir lo que ya son los tests, pruebas estandarizadas, pruebas psicométricas, la metodología estadística, la metodología que es cuantitativa y cualitativa. Ajá. Entonces ellos empiezan a dar cuenta de que en un momento dado, con esos instrumentos que se podían generar, no solamente era lo que pasaba como tal, sino todo lo que había detrás. Es decir, cómo se constituía ese ser humano. Por ejemplo, si tenía un temperamento fuerte, si tenía un temperamento débil o uno de difícil adaptación, si en un punto dado ya tenía situaciones congénitas, si en un punto ya había presentado un cuadro de depresión sin haberse tratado, entonces empiezan a ser cada vez más y más específicos. Y cuando empiezan a ser cada vez más y más específicos, entonces empiezan a surgir mucho más la creación de los instrumentos de evaluación. Ajá. Entonces, en esta parte de los instrumentos de evaluación, empezamos con la parte de la evaluación tradicional. Vamos a regresar un poquito aquí, porque teníamos ahí cuestionarios. Los típicos cuestionarios que en algún momento dado se hacen. ¿Cómo te llamas? ¿De cuántas personas constituye tu familia? ¿Tú qué número de hijos eres? ¿Dónde vives? ¿Quién te cuida? Ajá. Todo este tipo de cuestionarios es una evaluación tradicional. Pero también tenemos en esta parte de los cuestionarios test referidos a normas. Por ejemplo, por lo regular, cuando le preguntamos a los amigos, y esto a ver ustedes díganme en dónde se ha visto. Oiga, ¿usted conoce a Juanita? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿Y cómo es como vecino? ¿Y si se comporta? ¿Si participa? ¿Es colaborativa? A ver, ¿dónde lo han escuchado eso? En la escuela, ¿no? En la escuela. En el trabajo. En el trabajo. ¿En dónde en el trabajo? Específicamente. En el mío. ¿En dónde? En el suyo, para conocer qué. Cómo trabaja, cómo soy como persona. La conducta. ¿Pero qué creen? Esto también, ¿saben dónde se aplica increíblemente a esta evaluación tradicional? En la Guardia Nacional. Cuando hacen todo el rigor de pruebas, ellos van a preguntar. De hecho, en todo lo que conforma la policía en sus diferentes departamentos, les hacen siempre ese tipo de preguntas, de cómo es el compañero, cómo es el jefe, si les pide dinero, si ha robado una tuerca, si se ha llevado 10 milímetros de pintura, si se ha llevado hojas, o sea, para conocer a la gente y si realmente dicen la verdad. Eso es cuando ya les levantan una carpeta de investigación por ahí. Pero no, cuando son sus exámenes psicológicos. Ingresar, los mismos de la Guardia Nacional van con sus vecinos y preguntan. Ajá. ¿Por qué? Porque no es el ámbito que tú me digas, ¿sale? Sino también lo quiero comprobarlo, o lo que voy. Si antes de llegar a tu domicilio pasan con los vecinos. ¿Sale? También están las técnicas proyectivas. En estas técnicas proyectivas, que era lo que en algún momento les decía, son también preguntas en las cuales nos podemos dar cuenta de cómo son. Ya les había dado técnicas proyectivas. Ya les había dado eso que estoy diciendo todavía es parte de la evaluación tradicional, ¿sale? Ya les había puesto el ejemplo de cuando nosotros realizamos alguna prueba proyectiva, que ya no son como muy eficientes actualmente, en los trabajos de sprint. Haz un árbol, haz una persona bajo la lluvia, y atrás pone una historia. Eso ya es del siglo pasado, pero lo siguen ocupando. Pero en estas pruebas proyectivas, les menciona, hay un ejemplo que es también para la Guardia Nacional, que les decían, se llama asociación de palabras. Si un mosquito me está molestando, ¿qué hago? Lo mato. Ándale, ya no le damos el trabajo. No es en serio. No, sí. Y entonces empezamos a ver, ay, violenta, ¿no?
lo asusto, hay otras cosas, pero si luego surge, lo mato, no espérate, porque reactiva. Ajá, nos empezamos a dar cuenta de eso. Entonces yo por eso digo, yo estoy en desagrado de las técnicas proyectivas, para mí ya no funcionan. Ajá. Pero para eficiencia y rapidez, les aplícale las pruebas proyectivas. Y los autoinformes, es decir, cuando en algún momento dado les mencionan, descríbete cómo te consideras, qué eres, cuando realizas en algún punto dado, describen un día de tu vida cualquiera, cuáles son tus gustos, cuáles son tus pasatiempos favoritos. Ajá. Y eso también nos sirve para, pues, en algún momento ver, porque si yo coloco, por ejemplo, pues la verdad es que no tengo mucho tiempo libre, pero cuando lo tengo, la verdad me gusta salir a embriagarme. ¿Por qué? Porque puede llegar, a mí me está diciendo con esta frase nada más, que estás sometido a mucho estrés, pero cuando no buscas una fuga en lugar de una disciplina. Entonces es una situación bien emocionante. Y en la parte ahora sí pasamos a la evaluación conductual porque empezamos a ser más metódicos en este aspecto y entonces tenemos lo que son las entrevistas estructuradas. Es decir, estos instrumentos en algún momento dado los vamos a empezar a revisar y vamos a darnos cuenta de que una entrevista estructurada ya tiene una estructura y un significado u un objetivo hacia dónde queremos llegar. Las preguntas por lo regular son cerradas y en una entrevista semiestructurada por lo regular son abiertas. Es decir, supongamos, en una semiestructurada, yo quiero conocer cuál es la capacidad de hábitos de estudios de mis alumnos. Entonces yo les empiezo a preguntar, ¿cada cuándo estudian? ¿Cuántas horas al día le dedican? ¿Te gusta leer? De las lecturas que has hecho, ¿qué haces después con la información? Ajá. Entonces, pues ustedes tienen para empezar a colocar su respuesta, vaya, y es lo que ustedes me están diciendo. Pero yo, por ejemplo, si quiero tener información más precisa y certera, yo les coloco preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿lees? ¿Sí o no? Sí, pero si ustedes ponen a veces, no, a ver, ¿lees sí o no? No. Bueno, eso era lo que quería saber. Analiza la información. A veces, no, es sí o es no. Pues no. Entonces yo empiezo a descartar. Ajá. Entonces son mucho más concretas para los trabajos. Por ejemplo, una de las pruebas que es así es para la Guardia Nacional. Yo necesito saber si lo haces o no lo haces. Punto. Si no lo haces, en algunas preguntas me puede servir, pero si sí lo haces, también me sirve, porque por ejemplo ese tipo de personas no las quieren con un nivel de valores muy altos, porque son de las primeras que mandan a la sierra y lo que veas, te estoy pidiendo que lo destruyas. No importa si son mujeres, niños, no. Por lo regular esas personas pues están, por eso les decía que están muy trastocados, muy trastornados, y aparte de que se drogan, ¿no? Para aguantar las podas que les ponen. Pero insisto, eso es en un momento dado una evaluación. Ajá. También tenemos la observación naturalista. La observación naturalista aplica cuando tú quieres conocer a alguien y vas a su medio. Por ejemplo, supongamos, mi paciente es Martita. Y entonces Martita me está diciendo, pues es que ya no entiendo por qué todo el mundo me hace enojar. ¿O por qué siempre estoy enojada? La que mencionó esta. Ella es para, no va a hablar de eso. No, a mí no me quedó el sapo. Otra Martita. Otra. Observación naturalista. Y entonces yo ya le hice preguntas, ya me el tema y no logro determinar o identificar qué es lo que le está detonando ese enojo. Y entonces yo me voy a su casa. Desde aquí, Martita, me voy a esconder acá atrás, pero voy a observar. O en el descanso o algo así. Ajá. Se trata de ir a su medio. Sin embargo, esta evaluación no es muy realizada porque es muy complicado que tú encuentres realmente a una persona natural. A un niño sí, a un niño le vale, pero a un adulto no, nosotros ya somos más prejuiciosas e inteligentes. Pero, por ejemplo, vamos a tu casa y te voy a decir
decir esto porque me están observando. O en algún momento dado, si ya sabes que me sentí y te estoy observando, me voy a comportar. Ajá, entonces somos tan inteligentes que ese juicio que emitimos lo tratamos de... Muchas veces nos quedamos callados para saber cómo se comporta el lugar del que estoy visitando para poder hablar o expresar. No, más bien cubren lo que hacen, ¿no? Para no precisamente que no se vea realmente como son. Entonces, esta técnica es muy poco utilizada, honestamente. Sí se da para los niños, que es por lo regular más cuando queremos saber cómo interacciona. Supongamos un niño cuando está en el centro de convivencia infantil, que los papás tienen problemas y ya llegó el papá y ya peleó y que mi hijo sí me quiere y mi hijo me llora mucho y esto y el otro. Ok, está bien. Y entonces yo estoy detrás de la ventana observándolo y llega y el niño digo, ¿no? Y el niño, pues ¿qué quieres? No quiero estar y lloras, contrasta lo que tú me dices. Ajá. Esa es una observación naturalista. Eso también lo pueden hacer ustedes en el aula, cuando tienen algún paciente o bueno, un alumno con problemas, por ejemplo, de control conductual. Es que la mamá me dice que el alumno no recupera la información, porque no la está recuperando. Ah, pero lo estoy observando y si tú le das suerte, ya se lo olvida. Háganse entonces porque a ver en su casa quién le grita de esa manera. O que no le está permitiendo. Ajá. Pero a lo mejor no es la mamá la que le está gritando, es la abuela, o es el papá, o es su cuidador. Ajá. Entonces eso también funciona para ustedes. La autovigilancia es una rúbrica que se puede realizar, es un instrumento que también, donde ustedes pueden ir determinando, por ejemplo, ¿tengo hábitos de sueño? ¿Qué hábitos tengo? ¿Duermo realmente mis 8 horas? ¿Interrumpo el sueño? ¿Qué hago antes de dormir? ¿Qué hago posterior a que me despierto? Ajá. ¿Tomo agua antes de...? O sea, si yo quiero en un momento dado empezar a evaluar o lo que me pida en algún momento el especialista con el que esté, eso también es opción. ¿Sale? Y también van a estar referidos a criterios, por ejemplo, cuando empezamos a tener comparaciones individuales, y esto se da mucho en, por ejemplo, cuando queremos saber con los niños quién es más habilidoso en el cálculo y en el razonamiento. Si han aplicado en algún momento dado, por ejemplo, cálculo diferencial, o bueno, no cálculo diferencial, no. Cálculo, ¿cómo se llama el de los niños? Cálculo mental. Que vamos a hacer tablas y nunca surge el niño que ay, no, eso no me gusta. Pero otros sí, ese sí, y ustedes se empiezan a dar cuenta. Y por lo regular se van a dar idea de que los varones son mucho más hábiles en el cálculo mental que las mujeres. Ya les había explicado por qué, la forma de trabajo del cerebro. ¿Sale? Entonces tenemos estas formas de evaluación de modelos tradicionales y evaluaciones conductuales. Algunas de las ventajas que tenemos con el modelo de evaluación tradicional es que son de gran utilidad en el ámbito médico. ¿Por qué médico? Porque ya les decía, buscan curar a su paciente por medio de un cuadro sintomatológico, es decir, les va a preguntar características y que sea preciso, es decir, esto va a ser rápido. Siempre van a buscar tener rapidez. Explíquense por qué a lo mejor en un punto dado un médico tiene un consultorio y a lo mejor el médico puede 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes y ustedes se dan cuenta de que ustedes son psicopedagogos y entonces yo no puedo, ¿cómo se llama? Pues trabajar así 1, 2, 3 y menos si tengo que hacerle una asesoría de lectura o razonamiento. ¿Por qué él sí y yo no? Ah, porque es rápido, porque solamente busca sintomatología, lo que ya les había dicho, porque además también aplica cuáles son aquellas características que lo rige su manual, no hay más, de ahí, y da prioridad a los conflictos internos, pero no del inconsciente, es decir, nada más las dolencias o los padecimientos. Si en un momento dado ustedes le dicen a un médico, pues es que la verdad es que me siento triste, me siento ansioso, les va a decir, váyanse con el psicólogo. O ellos mismos les van a dar una terapia de contención.
pero después los van a mandar con el psicólogo, ¿sale? Entonces esa es una de las ventajas. En la conductual, pues nos sirve, nos funciona para determinar la consecución de los objetivos, insisto, otra vez, siempre para determinar que se cumplan los objetivos. Acuérdense que ustedes siempre que realicen un diagnóstico deben de tener siempre bien claros sus objetivos. Sus planes pueden cambiar, pero sus objetivos no. Entonces, si ustedes, imagínense, aplican esto a la vida cotidiana, ¿cómo creen que sería su vida? Su plan puede cambiar, pero su objetivo no. Si yo en un momento dado, por ejemplo, voy al gimnasio y mi objetivo es ponerme bien sabroso, y entonces en un momento dado sí estoy haciendo ejercicio y estoy cumpliendo mi rutina, pero afuera se me cruzaron unos tacos y al rato, bueno, eso no nada más, y al rato en la noche se me antoja mi pan dulce con café, pero además unas quesadillas, porque hay que agarrar fuerza para mañana. Y entonces al día no siguiente... irme a dormir sin cenar. No irme a dormir sin cenar porque le hace daño a la pancita. Y al día siguiente me levanto y para que amarre bien antes de irme a hacer este ejercicio al gimnasio, ya me echo una guajolota con un pan. Entonces, está bien, ¿no? Es parte de mi objetivo bajar, pero no está funcionando el plan. Mi objetivo sigue siendo bajar, pero mi plan no está ayudando. Entonces tengo que modificar mi plan, pero mi objetivo no. Imagínense si en un momento dado mi objetivo es tener una toma de decisiones sana, pero si me dejo influir por los demás. Oye, ¿quieres ir a una fiesta? Estoy cansada. ¡Ay, ándale, vamos! Porque van a ir todos. Es que estoy cansada. ¡Ay, no sé por qué eso nunca sales! Órale, va. Ahí estoy en la fiesta con mi cara, cansada, nadie me habla, no bailo, no tomo, pero ¿qué hago aquí? Y entonces estoy cansada, me estoy durmiendo. ¿Ya ves cómo eres? Por eso no tienes amigos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo? Por mucho que los demás puedan influir. Entonces, insisto, aquí, cuando ustedes tengan en algún modelo o instrumento, y estoy hablando de algo externo, el objetivo no cambia, el plan puede cambiar. Imagínense entonces nuevamente cómo sería su vida cotidiana. ¿Sale? También entonces aquí nos va a ayudar en las ventajas de la evaluación conductual la modificación conductual. Es decir, insisto, si yo voy continuando con mi planeación y en algún momento dado, ya se los diré en qué parte puedo volver a replantear para saber si está funcionando o no, y entonces no sabes si no está funcionando porque no veo avances. No te preocupes, no es un fracaso, lo puedes volver a reestructurar. Ajá. Eso se ve en un apartado específicamente del diagnóstico, ya lo veremos. Pero esta es una de las ventajas de la evaluación conductual, que lo podemos replantear. Bien, en otra que tenemos aquí, esta parte de la evaluación va a determinar el tratamiento. Con base en cómo ustedes vayan observando cuáles son aquellas características o padecimientos, les va a ayudar a estructurar cuál va a ser su proceso de intervención, es decir, cómo van a tratar a ese paciente. ¿Sí? No antes. ¿Por qué? Porque, insisto, tiene que haber una valoración, tiene que haber aplicación de pruebas, tiene que haber un reporte y con base en eso ustedes van a tener su proceso de intervención o bien cómo van a tratar a esa persona. Ajá. Y los inventarios o registros, que eso es algo que les puede ayudar mucho para que ustedes puedan ir haciendo sus anotaciones y con base en esas anotaciones ustedes puedan ir determinando si hay avance o no hay avance. ¿Me sigo o me regreso? ¿O qué crees? Observé esto y me voy a un foro, a un congreso. ¿Cómo lo mencionó, perdón? En inventarios, registros directos, que sirven para una evaluación objetiva. Eso es en los instrumentos. ¿No? Las ventajas de modelos de evaluación conductual. ¿Las ventajas de qué? De los modelos de evaluación conductual.
como siempre hay ventajas, también van a haber desventajas. Ajá. Por ejemplo, en lo que es la evaluación tradicional, una de sus desventajas era lo que yo les decía, es que la utilidad ya es pobre. Ajá. ¿Por qué? Porque no determina un tratamiento en específico. Puede ser muy amplio el bagaje y entonces no caemos en una sola cosa, queremos trabajar todo al mismo tiempo. ¿Bien? Adapta también, o no se adapta a un tratamiento en específico y pierde algo súper importante, que es la particularidad de cada caso. Es decir, empieza a tratarse de manera grupal y no individual. ¿Bien? Esa es una de las desventajas del modelo tradicional. También, pues, dentro de sus desventajas de la evaluación tradicional, vamos a tener que no importa el tipo de problemática, del paciente, porque siempre vamos a encontrar que va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no tiene, insisto, un nivel de particularidad y de individualidad. Y la más importante de las desventajas es que se va a basar en constructos hipotéticos, es decir, en mis hipótesis, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, que se fundamentan en suposiciones. Es por eso que aquí entra el chisme. Cuando algo no puede ser comprobado, se convierte en chisme. ¿Por qué? Porque son puras suposiciones mías. Mi novio está enojado, ¿me vas a dejar? ¿Por qué dices eso? Porque no me hablas, ya no me quieres. Antes de suponer, pregunten. Antes de suponer, pregunten. ¿Sale? También de las desventajas de la evaluación conductual. En estas, cuando son muy rigurosas, es decir, cuando ya se encuentran dentro de un proceso de investigación solamente, es bien complicado que ustedes puedan modificar el proceso. Ajá. O las variables. Es decir, ya entra en un proceso mucho más complejo de investigación. En un punto del psicodiagnóstico nosotros no vamos a llegar a ese punto. Sí vamos a tomar algunos aspectos de la evaluación conductual, pero en este caso ya nosotros sí se nos da la oportunidad de poder replantear cuál es la planeación, no el objetivo. ¿Vale? Si se plantea el objetivo se convierte en otro diagnóstico, ya no en el mismo, pero en una rigurosidad científica ya no se permite cambiar ni la planeación ni el objetivo. ¿Bien? Y entonces tendríamos que cambiar también lo que es la intervención o el tratamiento. Esa es una de las desventajas de los modelos de evaluación conductual. ¿Sale? Ahora, para en un momento dado tener esa parte de los modelos de evaluación, surgen de teorías o de modelos, y entre ellos está el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Eso ya lo tuvieron que ver. ¿Qué es el conductismo? ¿Yo qué es el conductismo? No lo recuerdo. Que haber visto en la... o lo tienes que aplicar en la primaria. Sí, no lo recuerdo. ¿No? Bueno, el conductismo surge como una corriente filosófica que se opone a la psicología. Ajá. ¿Por qué? Porque la psicología pues solamente se enfocaba en lo que son los procesos mentales y en los procesos internos. ¿Bien? El conductismo no. Entonces surge como tal por Watson, que es un psicólogo, fíjense cómo es esto bien contradictorio. Surge como corriente o contracorriente para la psicología, pero es un psicólogo el que la desarrolla. ¿Será? Sí, son muy complicados los psicólogos. Y entonces surge en 1913 y empieza a ser parte de la psicología tradicional, y él empieza a trabajar sobre esta parte del énfasis sobre la mente y conciencia, pero esto genera algo que es subjetivo y difícil de estudiar. Es decir, él planteaba, a ver, ¿cómo vamos a estudiar la memoria? ¿Cómo voy a evaluar la percepción? ¿Cómo voy a evaluar en algún momento dado
tu nivel emocional o tu temperamento. Y entonces empieza a decir, eso es imposible, eso no puede ser. Pero la psicología decía que sí. Oye, pero ya surgieron esa parte de las pruebas psicométricas, ya se vio que sí se puede evaluar, pero el conductismo decía que no. Entonces el conductismo decía, ¿sabes qué? Yo solamente me voy a enfocar en lo que son conductas observables, comprobables, que pueden llegar a tener una medida objetiva. Si no hay una medida objetiva, olvídate, no lo vamos a poder medir. Entonces surge como una ciencia o una disciplina científica también. Y entonces, antes de llegar al conductismo, eso sí me gustaría mencionárselos, porque surge de una corriente rusa en el cual ellos les decía que influye. Yo creo que a ver si la siguiente semana o ahorita les busco el video que les decía sobre el perro que tenía solamente la cabeza, sin y cómo lo hicieron que estuviera creo que por 12 horas con vida. Surge también de la evolución de Darwin, de la parte de la adaptación al medio, y la escuela es psicológica funcional, es decir, qué es lo que en algún momento dado puedo medir o no. Entonces, cuando ellos empiezan a dar cuenta de que esta parte del conductismo pues sí crea muchos seguidores, pues empiezan a darse cuenta de que no estaban tan mal como lo pensaban. Y entonces empiezan a surgir otros psicólogos, entre ellos Skinner. Skinner es uno de los que surge para la parte del conductismo tradicional, pero también algo que se llama condicionamiento clásico. Ponían una palomita en una caja, ese es uno de los dos experimentos, en una caja encerrada, y entonces la palomita la dejaban ahí encerrada, sin agua y sin comida. Pues obviamente el animalito pues estaba desesperado, y entonces empieza a picar por todos lados. Y entonces se da cuenta de que si pisaba o picaba en un botón, caía un pedacito de comida. Y entonces, pues, obviamente el animal no piensa, no razona, ¿no? Pero se da cuenta de que yo puedo condicionar a ese animal. Ah, ¿quieres algo? Tienes que hacer lo que yo digo. ¿Dónde le surge esto? Acá. ¿Dónde le surge esto? Y es una corriente que se con animales. Se supone que nosotros tenemos una corteza frontal desarrollada, donde razonamos, pero al final de cuentas seguimos siendo así. ¿Quieres que te quieras esto? ¿Quieres que salga contigo? Ponte vestido. Para mí me gustan los vestidos. Y ahí voy a ponerme vestido. Bueno, esa es una de las partes de los modelos conductuales. También además esta parte de el conductismo surge también para lo que es algo conocido como psicología cognitiva. La psicología cognitiva surge como una alternativa a este enfoque conductista. ¿Por qué este enfoque conductista? Bueno, porque se daban cuenta que en los años 50 empezó parte del procesador de las computadoras y pues era una metáfora porque decían el cerebro se parece a una computadora, es como una computadora porque tiene procesos mentales y espérate, no son procesos mentales, pero sí da soluciones. Entonces se asocia al cerebro como un aparato que puede solucionar problemas, pero la diferencia es que se supone que la computadora no piensa y nosotros sí. Entonces empieza a surgir esta parte de la psicología cognitiva y surge también la crítica hacia el conductismo. ¿A qué se refería con esa crítica? Bueno, pues que el conductismo solamente se iba a enfocar en el comportamiento observable, insisto. Si no hay una conducta observable, no la voy a medir. Y él o ellos ignoraban todos estos procesos psicológicos mentales, memoria, percepción, el lenguaje. ¿Cuáles son mis procesos superiores? Por ejemplo, la organización, la planeación. Eso no lo puede hacer como tal una computadora sola sin que nosotros le metamos a lo que se llaman algoritmos o los famosos códigos. Y nuestro cerebro sí lo hace solo. Esa es una de las críticas. Y la psicología cognitiva buscaba explorar todos estos procesos mentales, percepción, insisto, percepción, memoria, razonamiento, lenguaje. ¿Sale? Entonces se ve influido por, obviamente, parte de la cibernética.
La cibernética también es una de las áreas que estudia el control de la información y de la comunicación. Porque, por ejemplo, ellos decían, la comunicación solamente es parte de lo que hablas. Pero si yo llego y estoy, por ejemplo, en este momento, ¿así? ¿Qué les estoy comunicando? Estoy enojada, estoy enojada, ¿no? Y si estoy sonriendo, ¿qué les sin que hable? ¿Qué les digo? Que estoy contenta, ajá. Eso es algo que las computadoras no pueden hacer. Por eso es que también hay una asociación con esta parte de la cibernética. ¿Cómo influye el proceso de la comunicación? Que muchas veces no es hablada. Y esto se da mucho en el ser humano. Ajá. Y también la analogía, insisto, en esta parte de la computadora entre lo que es la mente y los resultados que se pueden dar. Entonces empiezan a surgir desde esta parte muchos más modelos que en un punto dado la rama de la psicología cognitiva, que está encargada de los procesos mentales, empiezan a tener más sentido. Y entonces empiezan a surgir, a ver, espérame, ya me diste toda esta parte de los antecedentes, cómo evolucionó, la evaluación tradicional y la evaluación conductual, y ya hasta tenemos instrumentos de evaluación. Entonces, ¿por qué apenas surge la psicología cognitiva? ¿Para qué sirve? Ah, bueno, porque ahora como el conductismo está diciendo que solamente van a ser aquellas conductas observables, la psicología cognitiva menciona que no. El razonamiento no lo vas a ver observable. El producto es lo que ves observable. Si tú le das a un niño, le dices, ¿cuánto es 7 por 8? Él te va a dar el resultado. Eso es lo que es observable, pero no lo que pasó aquí. Y si tú le preguntas a 5 niños igual, ¿cuánto es 7 por 8? Y un niño te lo contesta, pero hace menos de un segundo y los otros 4 se tardan, ¿qué está pasando aquí? Y eso es de lo que se trata la psicología cognitiva y eso es de lo que se va a tratar para ustedes su diagnóstico psicopedagógico. Ajá. ¿Qué está pasando y por qué no todos aprenden de la misma manera o al mismo ritmo? ¿O qué está sucediendo con ese niño o esa niña? Ajá. Entonces, esta parte de la rama de la psicología, lo que les decía, de los procesos psicológicos básicos, pues también van a darse cuenta de que cómo está influyendo. Ahorita les mencionaba este ejemplo burdo, ¿no? Yo le puedo decir a un niño, ¿cuánto es 7 por 8? Y me lo contesta. Pero yo ya sé que en su casa pues le tienen atención, le tienen paciencia, mamá está presente, papá a lo mejor trabaja todo el tiempo, pero está presente, ¿cómo estás mi amor? Llamadas, etcétera, la forma del trato, etcétera. Y tenemos del otro lado, al otro niño, que le está costando, pero siempre son regaños, siempre son ofensas, papá y mamá se están ofendiendo, siempre están preocupados por el dinero y demás. Ajá. Entonces es donde surge, insisto, la psicología cognitiva para darse cuenta de cuáles son esas influencias en el proceso mental de un paciente. ¿Sale? No solamente son conductas observables. Y entonces también tratan de entender cómo el medio influye. Supongamos, si tenemos un espacio o vivimos en un lugar donde alrededor hay parques, hay foros, hay auditorios, tenemos un aspecto cultural, ¿cómo creen que se desarrolla un niño? A diferencia de que si tenemos un medio hostil, donde encontramos pues mucha violencia, robos, delincuencia, etc. Entonces es cómo influye el medio también en el ser humano. Insisto, aquí también esto es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque en algún momento dado les van a preguntar ustedes, oigan, ¿y los llevan, por ejemplo, a obras de teatro? No. ¿Y qué hacen los fines de semana? Pues vamos con la abuelita. Ahora les está bien, pero ahí la abuelita se pone a beber hasta las chanclas y siempre terminan golpeándose los tíos. ¿Será algo sano? ¿Qué está aprendiendo el venado? Terminamos jugando lotería. A lo mejor, pero pues bueno, terminamos y ya nos terminamos enojando y nos terminamos golpeando. Y ya me enojé porque Nancy nada más quiere ganar y como es ya peso la carta, pues quiere hacer todos los padres. También, pero eso también surge para que ustedes puedan mostrarle, por ejemplo, a un niño la tolerancia a la frustración. El turno. O sea, tiene mucho sentido, por eso es que esta parte de la psicología cognitiva empieza a darles la pauta para toda la base de la pedagogía. Por eso yo les decía que en un punto dado es bien importante la unión de estas dos
dos profesiones. Cuando le encontramos sentido, es cuando empezamos a entender para qué. Y eso es lo más importante, porque si ustedes nada más tienen la información, pero no le encuentran el por qué, no va a servir de nada. Ajá. Pero cuando le encuentran el por qué, se van a dar cuenta que es mucho más fácil entender todo esto. Y no es necesario que tenga copias, información o grandes libros. Es entender nada más el por qué. Ajá. Entonces, esta parte de la psicología cognitiva surge precisamente para hacer entenderle a aquellos estudiosos que el ser humano no solo se compone de conductas observables, sino que influye su base genética, pero también la base ambiental. Ajá. Y entonces es cuando se empiezan a surgir, y por eso se juntan, porque la pedagogía pregunta, bueno, ¿por qué unos aprenden sí y otros no? ¿Por qué, por ejemplo, les decía ya muchas veces este ejemplo muy trillado, muy burdo, pero por qué, por ejemplo, un niño del norte del país, 3 años y ya te maneja el inglés, fluidito, y por qué en Chiapas ni siquiera saben hablar el castellano, por ejemplo? Porque en un momento dado los del norte del país siempre están pensando en dinero, cómo hacer dinero, y por qué en Chiapas están sufriendo de eso? Somos parte de un mismo colectivo nacional, pero tenemos ambientes diferentes. O porque en un momento dado todos quieren llegar aquí al centro del país y tienen la idea de que aquí es hacer dinero, cuando nos damos cuenta que ya son muchísimos y lo que menos hacen es dinero. Apenas ayer me enteré que todos los visitantes extranjeros quieren visitar Tepito. Le decía yo a mi hijo, no para que los roben, dice, no, es que está la inseguridad, pero quieren llegar a Tepito, a conocer Tepito. Es que suena feo, pero es un punto turístico. Sí. Se sorprenden los extranjeros de que tú llegas y encuentras cualquier cosa a bajo costo, y nosotros los mexicanos ya nos ponemos payasos. Ese ni es de marca, ¿no? O es que eso son no es de clones y tienda, no van a ser lo mismo. Puede ser, pero también, por ejemplo, si tú vas a una marca como ay, se me fue ahorita. Ay, es que hay ahorita muchísimas marcas que no te dura la ropa más de 4 meses. Y pagas nada más lo que es el centro o la marca, y se acabó. Y los mismos consumidores europeos te lo dicen. Es lo mismo, pero acá me puedo llevar más. Y es un punto turístico, pero al final de cuentas, como se mueve muchísimo influencia del dinero, pues hay muchas más cosas, ¿no? Las fugas, el alcohol, las drogas. O sea, por eso les decía, es un centro de diversiones. Ahí no sabes ni qué te puedes encontrar. Pues el punto era siempre que siempre había mariachis, era lo tradicional desde hace años. Pero eso es en Garibaldi, no, también en Tepito, en parte de Tepito hay una, pues bueno, le llamaban antes lonchería. Pero sí, está en el bar Tenampa y pero eso está al lado de la Y yo, Laguna. ay, maestra, lo conocí muy bien. Pues ahí con las canciones José Alfredo Jiménez, iba Chabela Vargas. Entonces ahí estaba también Jorge Negrete. Eso es brevar y cultura. Pedro Infante, ¿manda? Eso es brevar y cultura. Eso es brevar y cultural. Ajá, y actualmente, por ejemplo, ahorita Lorenzo Negrete, que es el nieto de Jorge Negrete, se presenta ahí en el Bar Tenampa. Si tienen oportunidad de ir a ver, un tenor hermoso, canta precioso. Exacto. Pero es parte de todo lo que nosotros tenemos como bagaje cultural. Entonces, insisto, si los extranjeros vienen y lo valoran, ¿qué es a lo que nosotros nos está diferenciando? ¿No? Muchas veces. Entonces, a ver, en un punto dado, insisto, psicología cognitiva que habla sobre aquellas conductas que no son observables, por ejemplo, el lenguaje. Si yo, por ejemplo, ustedes conocen a el albur, por ejemplo, ¿no? En un punto pueden llegar los extranjeros y ellos mencionan una palabra y nosotros ya les dijimos quién sabe cuánto, y pues ellos se quedan, ¿qué onda? O que utilizamos las mismas palabras de forma diferente. Ahí hay un escrito, un prosa, sobre el significado de la palabra chingada, ¿no? Cómo lo maneja el mexicano y ellos cómo lo entienden. Entonces, el lenguaje también tiene mucho que ver cuál es la forma y cómo lo estamos llevando a cabo. Pero de igual manera, pues todo esto tenía que verse medido. Y entonces, en un punto dado, insisto, la psicología cognitiva lo hace ya visible. Ajá. Pero además también
cognitiva se puede aplicar en el área clínica, escolar, del desarrollo, o puede también ser evolutiva y puede ser aplicada, ¿sale? En estos 4 aspectos o 4 niveles de aplicación, ellos pues lo que van a buscar es trabajar con la percepción, la atención, la memoria, pensamiento, lenguaje y procesamiento de la información. A esto nosotros les vamos a llamar procesos cognitivos o procesos mentales, ¿sale? Y es bien importante porque si en algún punto dado quieren ustedes trabajar la percepción, primeramente deben de saber qué es la percepción. ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la atención? ¿Percepción en qué tenemos? Percepción, atención, memoria, pensamiento y resolución de problemas, lenguaje y procesamiento de la información. Ajá. Cuando entonces nosotros quedamos ya para saber qué es parte de lo que nosotros estamos evaluando y saber qué es lo que estamos evaluando, entonces surge lo que es un modelo interaccionista individual. Esta parte de este modelo pues obviamente va a generar que se hagan mayores ampliajes y que en un punto dado vienen aquí otros autores hermosos como Lev Vygotsky, que ya lo tuvieron que haber visto en una carrera de pedagogía. En todas las carreras de hecho se ve Vygotsky. Vygotsky es uno de los mejores autores donde él maneja mucho la interacción social y el lenguaje, y él maneja algo que se llama zona de desarrollo próximo, aunque ustedes se van a encontrar que también hay otras zonas de desarrollo. ¿A qué le llamaba zona de desarrollo próximo Vygotsky? A la etapa siguiente con los aprendizajes necesarios, es decir, supongamos, yo tengo como adulto, vamos a pensar en lo personal, yo tengo el objetivo de hacer el diplomado en neurología. Y entonces, antes de tener el diplomado como tal en neurología, yo necesito tener un diplomado en neuropsicología. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ya lo estoy llevando a cabo, estoy aprendiendo las bases, estoy configurando mi aprendizaje para poder tener ahora sí toda la base anatómica del cerebro y entender los porqués para poder continuar en el siguiente proceso de aprendizaje. Bueno, zona de desarrollo próximo son todos aquellos los aprendizajes previos que yo tengo para llegar a los aprendizajes nuevos. Esto lo manejaba Vygotsky y esto va a cobrar mucho sentido cuando les aplique examen. Vas a ver, zona de desarrollo próximo. Ese modelo interaccionista pues hablaba de todo lo que es la importancia de la interacción social. Vygotsky siempre lo planteaba mucho. El ser humano es de acuerdo o se hace de acuerdo a su medio, ¿sale? Y aprenden a través de esta parte de las habilidades, adquieren conocimientos. Nótese por qué nosotros, por ejemplo, cada empieza a surgir octubre y ya estamos pensando en Día de Muertos. Y ya estamos pensando en qué se va a hacer. A lo mejor no hago nada en la escuela, pero ya sé que en casa voy a poner mi ofrenda. ¿Y por qué en Estados Unidos celebran el Halloween? Es un medio de interacción ambiental. Entonces, si ellos en algún punto se aprenden, también las conductas son aprendidas, ¿sabes? Y esta parte es la influencia cultural. La cultura, las normas sociales, los valores transmitidos, esto también es bien importante, porque en algunos casos a nosotros, por ejemplo, que ya somos de 60 años en adelante, nos decían, si habla un adulto, cállate, respeta, apóyalo. Y ahora las generaciones pues, más actuales, ya no. Que está diciéndote la serie, ¿usted qué se mete? Entonces es una transmisión también de valores intergeneracional, también es influencia cultural, y esto lo decía Vygotsky, ¿sale? El desarrollo del lenguaje también es un instrumento fundamental, esto es bien importante, porque de acuerdo a cómo nosotros pensemos aquí, se supone que conectamos esto con esto y lo emitimos, pero a veces no lo conectamos. A veces no, discúlpame, es que dije cosas que no quería. Pues él decía eso, ¿sale?
Y la zona, bueno, lo que les decía de la zona de desarrollo próximo, la mediación, y esto se refiere a tener esta parte de los procesos culturales, como el lenguaje, cuáles son los símbolos, para ese desarrollo cognitivo. Es decir, si a mí me hablan del 15 de septiembre, uy, yo ya sé que es no sé ni quién hizo la independencia, pero sé que voy a celebrar la independencia. Y a mí me dicen, tú te vienes vestido de mexicano, y no sé por qué rayos siempre asociamos que el sombrero, el bigote y el vestido, ¿no? Al final de cuentas, eso. Entonces, es parte de una interculturalidad, ajá. Y el enfoque reflexivo, bueno, esta parte también promoví, esto es súper importante. Reflexiona sobre la propia práctica y la de los demás para promover, se supone, una mejora continua. ¿Por qué? Porque somos, en algunos casos, cuando somos docentes en función o gente que se está dedicando a la educación, acuérdense que somos modelos a seguir. Muchas veces se van a encontrar con alumnos que es más, les van a decir, maestra, a mí me hubiera gustado que fueras mi mamá. Maestro, yo no tengo papá, pero te quiero como mamá. Y desde ahí empieza esto. Es importante que ustedes conozcan todo este bagaje para llegar al punto central, el ser humano. El ser humano no solamente es la aplicación del trabajo. A un ser humano ustedes no nada más les van a hacer preguntas y se acabó. Ustedes, por ejemplo, yo les decía, no son un número. Quien tenga 8, quien tenga 10. Hay muchas personas que tienen 6 y saben más que uno de 10. Y hay otros que tienen 10 y que la verdad no saben. Bueno, ahí tienen al descerebrado del secretario de Educación, ¿no? Entonces, es una situación que si ustedes en algún momento no entienden, no van a generar este punto crítico. Y vamos a seguir mucho tiempo con las políticas que están y a todos nos afectan. Si en un momento dado, por ejemplo, ustedes no conocen la parte de los orígenes, se nos olvida. Es decir, ¿por qué ya no tenemos, por ejemplo, en estas generaciones nuestro proceso de jubilación? Sí hay pensión, pero jubilación, ¿por qué? Porque anteriormente sí lo había. Pues por las formas de dinero que hay en todos. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque nos ahorramos una lana. No, ¿por qué? Y esto también es bagaje cultural. A ver, son modelos que surgen, que vienen de Europa, que para empezar no cumple con la identificación del país, y que es un modelo que mencionaba que en un momento dado el sector de la población que trabajó en los años 50, 60, 70, todavía 80, era pues y más. Entonces se jubilan y ellos tienen una jubilación, una economía mensual, pero supone que las generaciones futuras van a ser igual o al menos con hijos. ¿Y qué sucedió? No. Eran familias donde tenían 8, 9 hijos, 6. Actualmente 1, 2, 3 son los que se les chispotea, ¿no? Entonces la fuerza laboral ya no es la misma. Y entonces los que ahora estamos trabajando tenemos que mantener a aquellos. ¿Quién nos va a mantener a nosotros? Por eso es que no es que estén quitando nada más programas por quitarlos, sino porque ya no hay. Porque la fuerza laboral es cada vez menor. Ah, bueno, esto también se desarrolla aquí. Porque tenemos niños de 8 años que están súper preocupados por el dinero, porque no le alcanza a mamá. Niños a esa edad no tendrían por qué preocuparse, pero lo está influyendo mamá, lo está influyendo papá. Y entonces, ¿qué es lo que surge? Pues ya no quiero estudiar, mejor me pongo a trabajar. Y como me voy a poner a trabajar y yo veo que son 8 horas al día por 300 pesos, pues mejor busco lo inmediato, el placer inmediato. Y empiezo a delinquir. Ajá. Todo esto es desde ahí. ¿Saben por qué tiene sentido? No es nada más porque sí, ¿sale? Entonces, esta parte de las aplicaciones, para ir culminando, se puede aplicar en la educación para, pues, de alguna manera ir comprendiendo todos estos procesos de aprendizaje.
contextos educativos, porque no solamente, aquí es necesario que entiendan que no solamente es el aprendizaje del alumno, sino también el contexto educativo, si tienen los recursos, si no los tienen, si los maestros saben o no saben, si tienen estrategias o no tienen estrategias, o si el maestro le vale gorro, la verdad, y solamente está esperando su quincena. O sea, todo esto lo tienen que ver. También diseñar estrategias pedagógicas más efectivas. Si a mí ya me dieron otra vez mi plan de trabajo y es el mismo que se aplicaba hace 10 años, ay, pero yo para qué lo cambio. A mí yo nada más vengo y a que me paguen y se acabó. ¿No? Ajá. Las generaciones no van a aprender de la misma manera. Entonces, eso es lo que hace un psicopedagogo. ¿Bien? También desde, bueno, insisto, analizar cuál es su contexto social, cuál es su contexto cultural, cómo es que en algún momento dado ellos tienen estrategias o no para ese aprendizaje. Y desde el punto de la sociología, que esto es algo también bien interesante, la interacción social y la cultura. Es decir, si se dan cuenta, actualmente tenemos una cultura como más de placer inmediato, el famoso hedonismo, le decían los griegos, donde yo tengo placer. Es decir, yo no quiero trabajar 8 horas por 300 pesos. Entonces mejor voy, compro algo, lo vendo. No tengo nada en contra de las ventas, pero imagínense dónde está quedando su nivel cognitivo. Por eso les digo que aquellos que estudiamos vamos a tener un punto de auge. Ajá. ¿Por qué? Porque va a haber mucha grasa de la población donde en un momento dado no quieren estudiar, porque quieren el proceso inmediato. Además, también otro de los puntos que yo les decía que hay mucha oportunidad es que en el año 2050 el 47.6% de la población de México va a ser adulto mayor. No tenemos políticas públicas, no tenemos políticas económicas que lo sustenten. Entonces es ahí donde nosotros entramos. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarles a tener nuevos hábitos diferentes para poder sobrellevar esa vejez. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo quiero llegar viejo? ¿Se han preguntado eso? Yo no quiero, por ejemplo, al menos yo, a mí no me gustaría depender de alguien. No me gustaría perder funciones. Entonces, ¿por qué tengo que estar? Tengo que estar activa. Lee, aprende, hace ejercicio, mueve. La alimentación. ¿Qué más me falta? Ajá. ¿Cómo vamos a llegar a esa vejez? Insisto. Y eso es lo que primero, antes de aplicarlo con alguien más, pues lo tengo que aprender a hacer yo. Insisto, somos modelos. ¿Sale? Entonces, a ver. Este se los leo para terminar. Un modelo de diagnóstico global en diferentes contextos busca identificar problemas o áreas de mejora, ¿sale? Mediante un análisis exhaustivo, ¿sale? Si se dan cuenta, sí, hay mucha información que en un punto ya me aburrí, pero es necesaria. En el ámbito educativo puede ayudar a identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En medicina, por ejemplo, se utiliza para determinar la causa de una enfermedad o afección, pero también en el ámbito de educación lo que va a suceder es que voy a aprender a saber por qué está siendo ese motivo o problema de aprendizaje de mi paciente o de mi alumno. Ajá. Ustedes van a poder determinar el rendimiento académico de sus estudiantes, si está funcionando, si no, incluso el de ustedes mismos, o sea, sus habilidades socioemocionales, sus necesidades de aprendizaje. Sus diagnósticos pueden llegar a ayudar a adaptar las estrategias de enseñanza, a proporcionar apoyo individualizado a los estudiantes, a mejorar su proceso de aprendizaje y en general un diagnóstico grupal les va a ayudar porque es un proceso sistemático, riguroso, porque tiene diversas herramientas, tiene técnicas de evaluación, ofrece visión integral, y pues nos ofrecen lo que son acciones de mejora. Entonces lo que continúa es que anoten su tarea y para la siguiente clase nos van a traer el mapa mental y acuérdense que ya se van a ir ustedes calificando con rúbricas, espero que hayan anotado, y las preguntas están ahí, las dos, porque es importante que conozcan las teorías y modelos para la formación académica y acuérdense que lleva todo por qué y cómo podría aplicarlas en mi profesión. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente sesión.
El mapa mental es el siguiente tema, ¿verdad? Sí, impreso. Ese sí debe de ir impreso, ¿eh? Las preguntas impresas. También, eso para entregar. Pero lo que no escuché fue que